Iglesia, Palabra y Poder lo invita a escuchar este mensaje, el cual transformará su vida. Desde la oportunidad de conocer la verdad, y la verdad lo hará libre. Bueno, el título del mensaje que tenemos para el día de hoy se llama Un verdadero hermano. Entonces, voltea a mirar a alguien que tengas a su lado y dígale, un verdadero hermano. Hágale la pregunta, ¿eres tú un verdadero hermano? Es interesante, ¿eres tú un verdadero hermano? ¿Sí? Ahora, cuando se trata de hablar de cristianos, no sé si a usted le ha pasado, seguramente sí, perdón, seguramente sí, cuando se habla de hermanos, solemos ser muy superficiales. Ahora, entendamos algo. Conocemos que tenemos hermanos en lo natural, pues para el que no tiene hermanos en lo natural, pues nunca lo va a poder entender, ¿sí? ¿Cómo así, pastor? Sí, esa es la verdad. Si no se tiene hermanos en lo natural, pues nunca va a poder experimentar qué es ser o qué es tener un hermano si no lo tiene, o sea, para aquel que es hijo único. Ahora, podrá tener impresiones basados en otras personas, ¿sí? Tratar de correlacionar eso con tal vez primos, qué sé yo, pero nunca lo va a poder experimentar, ¿correcto? Y eso tiene que ser sincero. Entonces, hermanos en lo natural, pero también debemos saber que la misma palabra nos llama de tener hermanos, o de que el que cree en Cristo ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal por medio de esa obra perfecta de gracia en la cruz del Calvario, pasamos a ser todos hermanos en Cristo, o sea, por medio de Cristo. Ahora cada uno de los creyentes que hemos creído en ese sacrificio, ahora somos hermanos y es conocido como hermanos en la fe. Y entonces por eso es que cuando usted llega a una congregación o se encuentra con alguien y de pronto lo vio y se vieron cara a cara y no se acuerda del nombre, que suele suceder mucho, uno automáticamente o inmediatamente, ¿cómo lo saluda? Le dice, hermano, hermanita, hermanito, bendiciones, buen día, buena tarde. ¿Por qué? Porque no se sabe el nombre, pero sabe y reconocemos dentro de ese contexto del cristianismo, de que somos hermanos en Cristo, porque tanto uno como el otro ha recibido la salvación por medio de Jesucristo. ¿Estamos? Y espero que esté allí conectado y participando. Hoy lo quiero activo. Ya tuvo tiempo de descanso, entonces vamos a estar activos allá con sus deditos allá contestando sí o no, y bueno, o si no, simplemente preste gran atención, ¿ok? Entonces, hermanos en lo natural y hermanos en la fe, ¿ok? Ahora, un verdadero hermano, el enfoque que quiero hacerlo hoy no es en lo natural, obviamente, voy a utilizar algunas cosas, sino un verdadero hermano en lo espiritual. ¿Estamos? Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. Si usted y yo somos hermanos en lo espiritual, y lo somos, amén, gloria a Dios por eso, significa que usted y yo somos hijos de un solo padre. ¿Estamos? Y ese padre se llama Dios. ¿Listo? Por eso es Dios y Padre. ¿Sí? Él es Dios, pero también es Padre. Una de las facetas o de las características de Él es Dios, pero también es Padre. Dios y Padre. Jesús, cuando vino a la tierra, ¿sí? Y estuvo caminando, ¿sí? Hace más de 2000 años aquí en la tierra, Él presentaba a Dios, el Dios que conocían la gente del Antiguo Testamento y hasta el momento donde estaba Él, siempre lo conocía como el Dios Jehová de los ejércitos, el grande, el alto, el sublime, el Elión, el estandarte, el sanador, etcétera, etcétera, una cantidad de características, ¿sí? de Dios mismo, y Él vino a presentarlo como Padre, ¿listo? Padre, y por eso fue que realmente en su gran mayoría de veces lo querían golpear, lo querían matar, porque lo veían como una blasfemia, y porque Jesús se presentaba como hijo de Dios, ¿correcto? Eso quiere decir que si usted y yo nos llamamos hermanos, hay en nosotros un entendimiento de que tenemos el mismo Padre. ¿Estamos? El mismo Padre. Ahora, la pregunta está, ¿entendemos y comprendemos
que tenemos el mismo Dios. Y esto debe ser bien enfático y bien diferente, ¿no? Porque el mundo en general habla de Dios y está bien para ellos, aún hablan del Padre, pero la pregunta es, el que es del mundo, el que no consideramos hermano, ¿es verdaderamente nuestro hermano? Porque hoy en día la parte de ecologistas, etcétera, entonces están diciendo, inclusive mire cómo le colocan el nombre, la madre tierra, sí, nuestra hermana la vaca, nuestro hermano el burro, nuestro hermano el perro, no, son simplemente animales. Ahora no me voy a meter con sus adoradas mascotas, hoy no voy a hablar de sus adoradas mascotas, pero ellas no son hermanas, ni hermanos, ni nada por eso, ni hijos, ni como si fueran hijos. Bueno, dejémoslo ahí, ¿ok? Usted y yo somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre. ¿Lo cree? Ahora, cuando la gente del mundo habla de Dios, lo habla desde un desconocimiento, porque solo se puede acceder a Dios o al Padre por medio del Hijo, y ese Hijo se llama Jesucristo. Es decir, que quien no ha creído en Cristo, en Jesucristo y su obra consumada en la cruz del Calvario, no es hijo de Dios, así hable de Dios. Y esto ya lo he hablado muchas veces, o si no vaya a la parte de YouTube o a la parte de Livebox y escúchese una larga enseñanza, extensa pero profunda enseñanza de doctrina de la salvación. Ahí lo explico realmente de manera detallada. Entonces, no todo el que habla de Dios significa que es hijo de Dios, porque Jesucristo mismo, sí, nos describe allá en Juan 8, nos describe que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, ¿sí? Y eso debe ser claro. Entonces la pregunta es, si tú y yo nos llamamos y decimos que somos hermanos, significa que tenemos el mismo Dios, pero ese mismo Dios y Padre es porque somos hermanos en el Hijo, en Jesucristo. Si no es por Jesucristo, no somos hijos del Padre Celestial, ¿ok? Ahora, yo le hago una pregunta, ¿cómo podrían ser perdedores los hijos de Dios si poseemos vida eterna? Ahora, esto lo quiero llevar a un punto muy enfático para poder entender si somos o no verdaderos hermanos, o como Dios estableció que fuéramos hermanos, ¿sí? Porque hay veces el creyente suele tener un pensamiento bien disperso y bien, bueno, no sé si está bien el término, pero igual se lo voy a decir como viene, bueno, como estilo jueces o juzgativo, lo iba a decir el término. Yo sé, creo que no está bien, pero de pronto para la memoria. Si queremos ser muy jueces de nuestros hermanos y hablarle de todo lo que hace mal nuestros hermanos. Ahora, ¿alguna vez usted ha visto a su hermano, sí, llamemos, acuerde, hermanos en la fe, como perdedores? Ahora, ¿cómo podemos ver como perdedores a los hijos de Dios si esos hijos de Dios que a veces pensamos que son perdedores, ¿sí?, tienen vida eterna? La pregunta es, ¿son perdedores? Ahora, tan importante como descubrir tu identidad en Cristo, y pues el año pasado realmente trabajamos mucho sobre identidad, bastante, sí, o sea, la identidad es establecida en reconocer lo que Jesucristo hizo por nosotros y a través de nosotros, sí, para que nosotros podamos reflejarlo a Él en una generación. O sea, básicamente si yo reconozco y sé quién soy, eso se llama identidad, voy a saber qué hacer, voy a saber qué decisiones tomar, qué hablar, ¿sí? O sea, eso es lo que genera la identidad en nosotros, ¿correcto? Y no voy a hacer el enfoque sobre la parte de la identidad, pero si usted ya comenzó a descubrir su identidad en Cristo, ¿sí?, es el que también se nos demanda que aprendamos a reconocer dicha identidad en los demás hijos. Se lo voy a decir de otra manera. Ahora, ¿usted quiere saber quién es usted en Cristo? Seguramente ya me estará colocando amén o chulito o qué sé yo, allá mano arriba, y está bien, ¿sí? Porque sí, debemos esforzarnos grandemente y por eso estudiamos la palabra, profundizamos en la palabra para saber cuál es mi identidad en Cristo, qué es lo que Cristo me dio, qué es lo que Él estableció en mi vida.
Ahora, eso mismo, ese mismo trabajo, lo tenemos que hacer en el otro hermano. ¿Ah? O sea, pastor, usted me está diciendo que no solo me tengo que ocupar de mí, sino que me tengo que ocupar en establecer la identidad en el otro. Yo le quiero decir que sí. Y no porque yo lo diga, es porque la misma palabra lo dice. Por eso nos llamamos hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. Y de eso se establece la familia, donde todos trabajan en comunidad, en común unión, en unidad, en una coinonía perfecta, no cada uno velando por lo suyo, sino cada uno trabajando en pos de la familia. Y pensamos que en el momento, en el tiempo de experimentar el cristianismo es diferente. No, si yo trabajo por mi identidad, nunca la voy a lograr de manera completa, ¿sí? Si no trabajo en el desarrollo de la identidad de la otra persona. La pregunta que entonces te establezco es, ¿cómo va ese trabajo del establecimiento de la identidad en otros? Pastor, yo trabajo en la identidad de mi familia, es decir, le coloco mi ejemplo. Entonces yo solo trabajo en la identidad de Nancy, yo trabajo en la identidad de Kevin Andrés y trabajo en la identidad de Eric Santiago. No funciona solo haciéndolo con la familia natural. Tiene que ser trabajada con familia, o sea, con mis hermanos que no conozco. Por eso estamos viendo un verdadero hermano. ¿Eres tú un verdadero hermano? Ahora, la pregunta que se genera aquí es, ¿cómo tratas tú a los demás hermanos? ¿Cómo está tu trato con los demás hermanos? Y no solo con los que te caen bien, ¿sí? Ahora, si tú los tratas como hermanos, está bien. O sea, y la expresión, y hermanito, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ay, qué chévere verte aquí conectado, y aquí de pronto se ven ahí en la transmisión y le colocan, ay, manito arriba y tú eres hermoso, ay, cuando están de cumpleaños, te felicitan porque están de cumpleaños, etcétera, etcétera. Eso está bien, sí, eso está bien, eso hace parte de esa coinonía, pero no hace parte del trabajo del desarrollo de identidad de las personas. Ahora, tú como hijo de Dios, ¿tratas a tus hermanos como hijos de Dios? Porque si tú como hijo de Dios buscas ser tratado como un hijo de Dios por Dios mismo y por las personas creyentes, ¿qué crees que esperan las demás personas? En otras palabras, trata a los demás, como lo dice allá en Mateo, ¿sí? Trata a los demás las bienaventuranzas, trata a los demás como te gustarían que te trataran a ti. Hay veces, esto es aplicable para los judíos, pero en principio para la iglesia, ¿correcto? Entonces, ¿cómo estás tratando, basados en esa identidad, a tus demás hermanos? ¿Sí? ¿Cómo estás tratando a esas personas que no conoces? ¿Cómo estás tratando a esas personas que tal vez no te agradan tanto en lo natural, pero tú sabes que son hermanos tuyos? Ahora, esa forma como trates a los demás es la percepción de tu entendimiento de lo que hay en ti. Vuelvo y te lo digo. La forma como trates a los demás, hermanos, es la percepción y entendimiento de lo que hay en ti, de esa madurez que tú has obtenido. Amén. Hoy como que el servicio no les va a gustar mucho. Pastor, ¿y por qué no comenzó hablando de que vamos a conquistar el mundo? Sí, por eso vamos a conquistar el mundo, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a ver un mundo transformado, sociedades transformadas, pero ¿cómo lo quieres seguir haciendo? ¿Solo que la gente se ocupe de ti o trabajando de acuerdo al plan y propósito de Dios? Ahora, no por nada la palabra de Dios nos lleva a tratar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto es interesante, la misma palabra nos lleva a tratar a los demás, o sea, a los hermanos como superiores a nosotros mismos. Y quiero que vayamos a la escritura
a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Aleluya. Nos dice la palabra de Dios, nada, diga conmigo, nada, otra vez diga conmigo, nada, ¿entendió? Nada hagáis por contienda o por vana gloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Es interesante, o sea, pastor, usted me está diciendo que yo tengo que ver, y de esto ya hemos hablado, no voy a profundizar allí, ¿sí? Que debo ver a los demás como superiores a mí mismo. ¿Cuánto se goza usted porque le vaya bien a los demás? A los que le cae bien eso le encanta que le vayan bien, y a los que le cae mal, cuando les va bien a esos, ¿qué tanto sabor le da a su vida que le vaya bien a otros mejor que a usted? A esos que le cae a usted como una patada. Pero son hermanos, ¿no? ¿Estamos? Ahora, miremos algo bien interesante. En psicología, estos son estudios de psicología, obviamente, se ha establecido que se requiere decir hacia una persona, hacia alguien, 4 afirmaciones positivas para contrarrestar una negativa. 4 afirmaciones positivas contrarrestarían una negativa. Eso es bien interesante. Ahora, déjeme darle un ejemplo para para que podamos entrar en cintura o en materia, ¿sí? Voy a colocar el ejemplo de las mujeres. Esto es muy curioso, ¿no? Mujeres, les voy a hablar a ustedes. Y los hombres, no se rían, por favor, porque los van a codear, ¿ok? Les van a meter su pellizco. Mujeres, cuando usted se coloca un lindo y hermoso vestido, o se coloca la pinta que llaman, ¿sí? Aquí en Colombia, o el traje nuevo, ¿sí? Se coloca un lindo y hermoso vestido y ya usted, mire, se gastó tiempo, hasta a veces gastan, mujeres que gastan hasta 1, 2 horas alistándose ahí, y si eso meten maquillaje y miran que les haya quedado de tal manera que con este cinturón, que sin este, que con el colgandejo aquí, el collar, ya me olvidó el nombre de esa vaina, del collar, y eso, mejor dicho, duran tiempo, y entonces salen a la calle, o de pronto, digamos que van para la congregación, ¿sí? Como estamos hablando de hermanos, entonces digamos que fueron a la congregación, y entonces la ve alguien y le dice, oh hermana, ¿cómo te ves de hermosa o de bonita el día de hoy? Y entonces ellas comienzan a andar así, ay sí, ay no, es que estoy estrenando, ay no, sí, gracias, ay qué pena, sí, gracias. Y entonces le dice uno y el otro lo hermosas que se ven, ¿cierto? Ahora, no sé si a usted, mujeres, alguna vez le ha pasado de que sucedió eso, pero hubo una persona que le dijo, ese color no le queda. ¿Estamos? Ojalá me colocaran amén allá o pudiera verlos ahí la reacción de las mujeres. Pero uno solo le dice que se le ve horrible. Yo le quiero hacer la pregunta, y esto va para todos, pero el enfoque lo hice con las mujeres. ¿A cuál de los comentarios le presta usted mayor atención? Mire, podrá hacer lo que quiera, le podrán seguir diciendo que se ve hermosa, pero la mujer le va a prestar atención al comentario negativo. Y lo que va a comenzar a hacer la mujer, en ese caso, es preguntarle a los otros si el color le queda o no le queda. En lugar de enfocarse de que el vestido le queda bonito. O sea que superó los comentarios, el comentario negativo superó a los positivos. ¿Estamos? Ay, ay, ay.
Es por eso que es una realidad que la gente se afecta por lo que otros dicen de ellos. No, pastor, a mí me resbala lo que otros digan. Y van y buscan Facebook y dicen, todo mundo me persigue, todo mundo me odia, pero no, yo soy victoriosa en Cristo Jesús. Y están por dentro que se retuercen del dolor de unas palabras de otra persona. Y cuando se reúne con algunos amigos, a mí me podrán decir lo que quieran. Yo soy una hija de Dios, un hijo de Dios. Y solo se enfocan y todo el proceso del desarrollo de su vida, en ese momento, en ese tiempo, está en ese enfoque de eso negativo que dijeron de usted, o de lo que usted hace, o de su familia, de lo que se pone, de lo que sea. Y hoy en día lo vemos muy reflejado en los famosos likes, o en los likes, en los likes, las manitas arriba. O sea, mejor dicho, si no los ven y les hacen saber de que están allí pendientes de lo que usted está publicando o está haciendo, ellos comienzan a presentar depresión en su vida. Se desenfocan. ¿Estamos? Pero pastor, usted acabó de decir que le diéramos like. Si quiere. Si no quiere, pues no lo haga. La pregunta es con usted. Con usted. Mire, se lo voy a decir sinceramente, a mí me interesa solo un like diario. Y siempre lo tengo. Saber que Dios me ama. Ese es el like más importante y el que más estoy pendiente y el que sé que nunca voy a perder. ¿Y usted? Amén. Ahora, lo que usted dice de alguien determina lo que realmente piensa sobre esa persona. Vuelvo y lo digo, lo que usted dice de alguien determina lo que realmente usted piensa de esa persona. Y no le estoy hablando en el momento cuando está en hipocresía. Eso es lo mismo. Yo voy a saber de qué está lleno su corazón cuando, por ejemplo, algunos de los que conocen los cultos presenciales, yo hago el ejemplo de ¡pum! Un pisón. Así desprevenido, cuando usted coge, está martillando y de un momento a otro, ¡pum! ¡Ay! ¿Qué dice en ese momento? ¿Qué dice en ese momento? Yo le hago la pregunta, cuando se mete un machucón, se mete un quemón, ¿qué dice usted en ese momento? ¡Uy, Señor, por las llagas de Cristo soy sano! ¿O se le sale una grosería? Es la pregunta. Porque en ese momento, en los tiempos o en los momentos donde llegamos al límite de la tolerancia, ahí se sabe y se determina qué tiene usted verdaderamente en su corazón. Lo mismo sucede para nuestro trato con los hermanos. En el momento determinado, yo voy a saber si estoy viendo verdaderamente a mi hermano como mi hermano o simplemente soy un hipócrita que piensa que el otro que está allá es menos hermano que yo. Porque me sigo considerando a mí como superior a todos los demás y no ver a los demás como superiores a mí. Y que yo trabajo por el crecimiento de los demás. Y cuando veo crecer a los demás, yo crezco. Esa es la fórmula. Entre más crecen los demás, más crezco yo. Entre más opacado tengo a los demás, menos crezco yo. Así funciona. Ahora, mire, qué interesante sería
dedicarnos a edificar a los creyentes, o sea, a nuestros hermanos. O sea, eso nos volvería unos buenos colaboradores del maravilloso constructor que se llama Dios. Se lo voy a decir de otra manera. Mucha gente en el cuerpo de Cristo apoya en construcción a las obras de las tinieblas. Es decir, son puros constructores o edificadores de Satanás. ¿Cómo así, pastor? Le hago la pregunta. ¿Usted es o constructor de Dios, o edificador de Dios, o es un edificador del diablo? O sea, usted o trabaja para Dios o está trabajando para el diablo, de acuerdo a cómo usted ve a los hermanos y trate a los hermanos. Oiga, lo siento mucho, pero se lo tenía que decir. Y comenzamos con un 2021 en el trato a los demás, porque este es el año de crecer en la palabra de Dios. Vamos a hacer de nosotros un maravilloso y un hermoso bambú. Echar unas raíces profundas. Bastante tiempo toma echar raíces y hemos trabajado en eso y seguiremos trabajando. Cuando usted comience a crecer se dará cuenta de que por más que lo doble no lo van a quebrar. ¿Estamos? O sea, lo siento, pero alguien lo tenía que decir. Esta frase no es mía, pero alguien lo tenía que decir. ¿Y cómo fue que dijeron? Y se dijo. Ahora, miremos un ejemplo básico. ¿Listo? Un ejemplo básico. No sé si alcanzo a terminar, la verdad creo que sí me queda tiempo. ¿Ok? Bueno, un ejemplo básico. Vaya conmigo a la palabra, a 1 de Juan capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver, ese sería como el test para saber si usted es un verdadero hermano. ¿Ok? Yo creo que hoy no soy como tan popular con algunos. Pero bueno, no me interesa. Me interesa es que usted madure. ¿Ok? Primera de Juan 1:10 nos dice la palabra de Dios. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ok? Ojalá pudiéramos en algún momento, y lo haremos, estudiar Primera de Juan. ¿Ok? Ahora, pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, basados en esta palabra, ¿usted puede decir que usted ha pecado? ¿Y peca? Si dice que no, la respuesta es sí. ¿Usted pecó ya hoy? Sí. ¿Usted pecará mañana? Sí. ¿Pasado mañana? Sí. Ah, bueno, ¿sus hermanos pecan hoy? Sí. ¿Sus hermanos pecarán mañana? Sí. ¿Ok? O sea que estamos bajo una misma condición, ¿correcto? ¿Por qué lo hacemos y por qué lo reconocemos? Porque la palabra de Dios está en nosotros. Ahora, usted se puede ver a sí mismo como un santo que peca. Vuelvo y se lo digo, ¿usted se puede ver a usted mismo como un santo que peca? Y los que saben y nos siguen a nosotros en palabra y poder, saben que nosotros predicamos el evangelio de la gracia de Jesucristo, donde tenemos el entendimiento conforme a las Escrituras por revelación del Espíritu Santo de que somos personas nacidas de nuevo y que ya nosotros, a causa de esa aceptación, ya no podemos ser culpados de pecado, o sea, de no creer en Jesucristo, pero todavía estamos trabajando en los pecados personales. Es decir, somos santos que todavía pecamos en el desarrollo de nuestra vida. Sí, todavía estamos trabajando, sí, y permitiendo que Dios obre en nosotros para que el pecado que se presenta en la carne no nos siga dominando y vivamos en libertad. O sea, ¿se puede ver usted como un santo que peca? Hagamos otra pregunta. ¿Puede usted ver a su hermano como un santo que peca?
No al que le cae bien y es su familia cercana, ¿no? Porque para eso sí nos encanta y somos buenos para justificar por qué cometió pecado o por qué falló nuestra familia cercana. Pero con aquel que nos cae mal, ¿lo podemos ver como un santo que peca? Ahora, modifiquémoslo un poco. Usted puede ver a sus hermanos en fallas que pueda tener en su vida como un santo que peca. Aún así, peque contra usted. ¿O ese pecado lo afecte a usted? Ahí puede responder. Yo me tomo unos instantes para que responda. O sea, si el pecado es contra usted, usted tiene la capacidad de ver a esa persona como un santo que peca, así lo haga contra usted. ¿Cuántos verdaderos hermanos tengo acá? No, pastor, es que yo soy verdadero hermano, con algunos sí y con otros no. Eso está como raro. Es interesante. ¿Al fin son hermanos o no son hermanos? Pero es que si lo tocaron a usted, ahí sí, Señor, que venga el juicio. Vaya conmigo a la palabra de Efesios capítulo 2, versículos 1 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. No importa, recuerde que a mí no me interesa terminar los mensajes, quiero que le llegue a lo que el Señor puso en mi corazón para hablarle a usted. Efesios 2, 1 al 9. ¿Listo? Dice la palabra de Dios. Y Él les dio vida a ustedes. Ahora estoy leyendo Reina Valera, sino que le cambio la versión española. Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Un stand-by ahí. Normalmente, la gente cuando un hermano peca en contra de ellos, lo que solemos pensar es que esa persona no es hija de Dios. O se duda de la salvación. O sea, si estamos felices con ellos, somos hermanos. O sea, puro corín trillado. Corazoncitos ahí, puras bombitas. Pero si pecan contra nosotros, Dios mío, eso parecemos allá el muñequito allá del demonio de Tasmania. Giramos en una misma órbita, la de nosotros. Nomás, si queremos consumir todo nuestro camino, se nos olvida de que esas personas están bajo una misma condición y nosotros también hemos hecho lo mismo con otras personas. ¿Y qué esperamos de la otra persona? Ahora, así no se piensa en ese momento, pero en nuestro corazón se está esperando que podamos caminar en misericordia. Porque cuando fallamos, lo hacemos, ¿sí? Lo hacemos porque le permitimos a nuestra carne gobernar en nuestra vida. Cristiano carnal versus cristiano espiritual. ¿Listo? Y éramos por naturaleza. Recuerden que aquí está haciendo la división de lo que éramos. Ahora no somos hijos de ira, no somos pecadores, somos santos que pecamos. Eso es diferente. O sea que tenemos accidentes a causa de que le damos preeminencia a nuestra carne. Pero dice la palabra, el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar, esta escritura me encanta, este versículo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se le infle el pecho como un sapo. Perdón, para que nadie se gloríe. ¿Estamos? Ahora, como hijos de Dios, usted y yo, como hijos de Dios, usted y yo no estamos llamados a juzgar a otros, sino a que trabajemos juntos para crecer. Y voy a decirlo redundantemente, juntos. Ah, pastor. Eso es antibíblico, pastor. Vuelvo y lo digo. Como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a trabajar para que juntos crezcamos como hermanos. Se lo voy a decir en lo natural, porque todo eso tiene un reflejo, ¿no? Por eso la vivencia como hermanos deberíamos tener un entendimiento espiritual para saber de qué manera es la forma correcta. En lo natural, cuando uno de los dos hermanos falla, pregúntele si al que falla, el otro que no falló, ya deja de verlo como hermano. Se lo voy a colocar de esta manera. Si un hermano le hizo daño al otro hermano, el otro hermano lo deja de ver como hermano. O simplemente porque lo hizo, deja de ser su hermano. No, esa consanguinidad nunca se pierde. Y entonces, ¿por qué pensamos que en lo espiritual es lo contrario? O sea, usted y yo tenemos es que trabajar para crecer juntos. La parte del juzgar, eso tiene otra dimensión, tiene otra característica, pero el principal trabajo es, o el principal enfoque es trabajar para crecer juntos. O sea, empleamos a veces un versículo para trabajar o para golpear a las personas, tomamos citas bíblicas fuera de contexto y dañamos a las personas. Y no sabemos que entonces cogen allá a Timoteo y Tito y queremos que si ve y toca duro. No, hermano, está hablando de un llamado ministerial para el desarrollo de la iglesia. Y no como hermanos. Ahora le voy a colocar un ejemplo sencillo con respecto a cómo comienza usted a edificar o a trabajar para crecer juntos como hermanos, aun cuando la otra persona falla. Un ejemplo sencillo es el versículo de Efesios capítulo 4, versículo 29. Y vaya conmigo allá. Ahora se lo voy a leer desde varias traducciones. Creo que no están todos ahí para publicárselas, pero se las voy a leer en diferentes versiones. Efesios capítulo 4, versículo 29 de la Reina Valera. ¿Listo? Efesios 4, 29. Aleluya. Dice la palabra de Dios, ninguna, diga conmigo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿En qué hacemos usted y yo? Edificar. Somos edificadores de Dios y no edificadores del diablo. Vuelvo y lo leo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación,
a fin de dar gracia al oyente. Ay, no dice a fin de dar ley al oyente. ¿En qué dispensación estamos? Gracia. Debemos dar gracia al oyente. Ahora, leámoslo de la Nueva Traducción Viviente, no sé si está. Dice la palabra de Dios: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. Nueva Versión Internacional, me permito leérselas. NBI. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Otra traducción, palabra de Dios para todos, PDT. No digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás. No, pastor, a mí me encantan las palabras que aplasten a los demás. O sea, entre más cucaracha se sienta mejor. No, la Biblia lo llama que lo anime. Por eso es que la gente se le habla de exhortación y automáticamente piensa en regaño. No, la palabra exhortación significa ánimo, no regaño. O sea, usted puede estar formando una persona con palabras de ánimo o puede estar dañando una persona. O sea, usted es un edificador de Dios o un edificador de Satanás. Escoja, mi hermano. Vuelvo y lo leo. No digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quienes los escuchen. Ahora, esta versión no sé si está ahí, pero esta me gustó mucho, la que inclusive me gusta más. Dice la versión moderna, la BM. Dice: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino antes la que sea buena para edificación, según fuera el caso, para que imparta gracia a los que oyen. Según sea el caso, ¿para qué? Para que imparta gracia. O sea que cuando usted está impartiendo o dando palabras de gracia, bueno, se lo va a decir de otra manera. Usted va a saber o que está hablando ley o que está hablando gracia. Porque la gracia edifica. La ley no lo deja avanzar. ¿Estamos? Y aquí podemos preguntar: ¿cuántos de ustedes cuando alguien falla, lo que hace es darle palabra? ¿O cuántos de ustedes golpean con la palabra? Usted puede dar la palabra, la misma palabra que tengo yo acá, la Biblia, la palabra de Dios, la santa palabra de Dios. Yo la puedo dar en gracia o la puedo dar en ley. Yo la puedo dar para edificar o para destruir. Es interesante. Es interesante. ¿Cómo la utiliza usted? Le coloco un ejemplo. Los esposos. Ay, pastor, le va a dar duro a los esposos. A los esposos les encanta la palabra que dice en la escritura, que dice a la mujer: sométase. Como no la entienden, entonces golpean. Ahora, puede ser que no sea físicamente, pero ultrajan, maltratan a las esposas, pensando que las esposas son
otro utensilio más en la casa, pensando que la esposa es un objeto de obediencia en la casa. Y se le olvida que la mujer es, bueno, para los que escuchan los mensajes de familia, igual que el hombre, solo que diferente. Y la mujer se sujeta al hombre porque el hombre se sujeta a Cristo. Ah, eso a mí no les gusta. ¿Estamos? Interesante. Ahora, como ya no puedo seguir, ya me acabó el tiempo. Yo le hago una pregunta, solo para concluir. ¿Cuántos de ustedes al menos se sabe un versículo? Uno. Ojalá me diga ahí. Unito. Pero no parafraseado, completo. Completico, que me puede decir tal versículo, tal capítulo, tal libro, tal versículo, tal, dice exactamente esto. Les dejo la tarea para 2021. Arrancamos con esta tarea. Efesios 4:29. O sea, le estoy invitando a usted a que lea todos los días hasta que se lo aprenda. Y mientras lo lee, pídale a Dios que a través de su Espíritu Santo hable a su vida, hable a mi vida y genere los cambios que usted y yo necesitamos. Y que solo por su gracia se puede manifestar. O sea que volvamos a leer. Comencemos hoy. Fijo, ya sacó su Biblia. No, tranquilo, ya se la van a proyectar. Algunos podrían decir, Señor, trata conmigo con la pereza de leer la Biblia. Pues, hagamos el ejercicio hoy. Efesios, diga conmigo, Efesios, capítulo 4, versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino, por eso lo estoy diciendo para que lo haga de manera personal, ¿ok? O sea, por eso lo lee, se la va a aprender. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y quédese pensando, eso se llama meditar, y balbucea ya con esta escritura durante el día. Y cada vez que van a salir palabra que no edifique, diga, Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Póngalo en práctica este año y vamos a ser buenos y verdaderos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Para más mensajes como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Iglesia, Palabra y Poder.